La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, pues tenemos muchísimo gusto de poder entrar en contacto vía telefónica con José de Jesús González, investigador de la Dirección de Desarrollo Regional del CESOP, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, con quien vamos a platicar de una investigación que se ha recibido un seguimiento informativo, una investigación que da cuenta que las ganancias de la delincuencia transnacional se incrementaron de manera considerable durante 2016 y se estima que pudieran llegar a un billón con B, 824,000 millones de dólares. La falsificación de fármacos, electrónica y cigarrillos fue el mercado ilícito más jugoso a nivel internacional, seguido por el mercado de las drogas y el tráfico de madera. Impacta, José de Jesús, esta información y me gustaría saber cómo es que llegan a estas conclusiones desde el CESOP y cuáles son las repercusiones al conocer estos datos. Bien, buenos días a ustedes y a su auditorio. Buenos días. Yo creo que es importante señalar que en todo lo que tiene que ver con el manejo de cifras del crimen organizado y sus actividades ilícitas, existen fuentes de diversa índole y de allí que sea indispensable ser particularmente cautos en lo que tiene que ver con el manejo de porcentajes, cifras o montos definitivos. Existen investigaciones muy serias que señalan diferentes cifras y cantidades, pero hay que ser particularmente cuidadosos en el manejo de ellas en la medida en la que no existe una metodología, digamos, universalmente aceptada. Mencionado eso, siento que sí es importante señalar que ha ido en aumento de los últimos, digamos, 10 años a la fecha, cuando existen cifras ya más organizadas sobre ese tipo de recursos que obtienen las organizaciones criminales, y son cifras que van en aumento de manera desafortunada. En efecto, como usted lo mencionaba, existe una cantidad importante de recursos que son canalizados por parte de las organizaciones criminales de carácter internacional y que se han enfocado a diferentes rubros como el tráfico de sustancias ilícitas en lo que tiene que ver con piratería, con ciberdelincuencia, con tráfico de madera, de especies y desde luego de armas o de personas, que son algunos de los flagelos más desafortunados que existen actualmente. En cuanto a las cifras, en lo que nosotros hemos tenido oportunidad de manejar, digamos, del flujo financiero ilícito, que son las cantidades que se han estado circulando en nuestro país como parte de las ganancias y entradas y salidas del crimen organizado en México, puede decirse que en el año de 2012, que son las cifras más actuales al respecto, se tiene un monto total, estamos hablando de una cifra global de todas las cantidades que están relacionadas con este tipo de funciones delictivas, de cerca de 24,000 millones de dólares. Esta es una cifra realmente muy seria y muy grave que nos indica la seriedad del problema y de los grandes retos que tiene nuestro país al respecto. Eso, si lo vemos en porcentajes, tenemos la necesidad de enfatizar que es alrededor del 4% del Producto Interno Bruto de nuestro país, y eso pues nos subraya la gravedad que existe respecto de este fenómeno. Uh-huh. En cuanto al resto de las actividades ilícitas que están vinculadas a esto, desde luego el tráfico de drogas, el tráfico de migrantes, el comercio de arte, que es también una actividad que aparentemente no se le pone mucha atención por el tipo de la naturaleza que tiene este tipo de actividad, pero es una cosa que va aumentándose como un mecanismo de lavado de dinero también, y desde luego el tráfico de especies, de madera, de personas, de fármacos y la piratería en general. Uh-huh. Siento que es algo que debemos de tener presente antes de manejar cifras al respecto, pero en cuanto a digamos, las cifras que se han estado planteando por parte de los estudios que hablan sobre el tema, enfatizaba que era necesario ser particularmente cautos en el manejo de las mismas, puesto que no existe una coincidencia de fuentes oficiales ni de investigadores al respecto. Ajá. Y sin embargo es tan importante porque finalmente no le estamos poniendo la atención, porque nuestra atención está centrada tal vez en otros temas que son más dramáticos y que están ahí más latentes y más presentes, por ejemplo el crimen organizado y el tráfico de drogas, pero aquí se vincula entonces también con el mercado negro y el tráfico ilícito de armas, ¿no? Porque finalmente las armas vienen a redundar en asesinatos, en muertes, en homicidios. Nosotros dábamos cuenta temprano que este periodo de
de la presidencia de la República de Enrique Peña Nieto, es el periodo más álgido en materia de homicidios y lo estamos dejando de ver porque tal vez el dramatismo con el que se presentan las notas no sea tan importante como se dio en otro sexenio, por ejemplo. Sí, en efecto, el tráfico de armas en nuestro país es muy grave y, bueno, particularmente es notable en la zona fronteriza norte de nuestro país, el flujo de armas y el comercio indiscriminado que se hace en los Estados Unidos, que existe una suma elasticidad para adquirir armas de manera legal, redunda desde luego en el que un porcentaje importante, abrumador de ese comercio de armas de armas de los Estados Unidos hacia nuestro país, abrumadoramente es por ese flujo circular que viene de Estados Unidos a México. Uh-huh. Las repercusiones, el efecto humano, las muertes y el impacto social del tráfico de armas en nuestro país es algo que vamos a seguir sufriendo indudablemente por 1 o 2 generaciones más, porque esto es algo que no se puede cuantificar en términos económicos. Una cosa es la cantidad que se maneja de armas que entran a nuestro país y otras son los efectos y consecuencias, los efectos continuados de los delitos y de los homicidios que se cometen con esas armas. Ajá. Esta carpeta informativa, esta investigación también incluye el mercado ilícito de órganos humanos, aunque no lo creamos, porque luego tal pareciera que este tema pertenece al tema de las leyendas urbanas, pero sí que existe. Sí, indudablemente es algo que, no existen datos oficiales que puedan confirmar un porcentaje o una cantidad, pero cada vez hay más presencia de este tipo de fenómenos, de delitos, y es una cuestión que no ha sido suficientemente analizada, ni existen las herramientas ni administrativas ni legislativas que permitan afrontar exitosamente este fenómeno, por lo mismo de que es algo que está, manifestándose en su más terrible aspecto en los últimos años. Uh-huh. Se ha documentado y generosamente la manera en que los dealers, los narcotraficantes colocan su mercancía. ¿Sabemos a ciencia cierta cómo se colocan los cigarrillos? Si los cigarrillos están en los mercados formales o nada más en los mercados informales, la electrónica, por ejemplo, la madera misma. Hay puntos especiales, hay una red de distribución de esta mercancía ilícita. Bueno, yo siento que este tipo de cuestiones solamente pueden entenderse del todo cuando se examina en una perspectiva completa, en donde se tomen en consideración los mecanismos de entrada de mercancías ilícitas y los canales de distribución hacia el menudeo. Gran parte de esto solo puede comprenderse cuando se toma en cuenta la posibilidad muy alta, por desgracia, de la participación de las autoridades y de funcionarios venales y corruptos que pueden estar involucrados en este tipo de comercio. No es posible comprender que lleguen cargamentos enormes, contenedores por las aduanas marítimas de nuestro país, y que desde luego estos fluyan a través de los canales de comercialización hacia los consumidores. Esto es algo que solo puede entenderse si se examina el proceso de manera completa. Uh-huh. Y por desgracia es una cuestión de dominio público que esto es algo que ha estado pasando en los últimos años. Ajá. Entonces estamos hablando de corrupción en las aduanas. Bueno, recién se sabía que, por ejemplo, en algunas aduanas de Tamaulipas específicamente, pues el crimen organizado era el que reinaba, el que mandaba y el que decía que sí y que no, y que inclusive había una gran preocupación porque estaban haciéndose de mucha maquinaria y de herramienta que luego es muy importante, y que los importadores pues estaban al amparo de lo que decidieran los delincuentes, que eran los que realmente estaban manejando las aduanas. Es una nota informativa que recién dimos a conocer. Sí, en efecto. Yo siento que ese es uno de los grandes retos que tiene la administración pública en nuestro país en sus distintos niveles. El tratar de combatir de manera exitosa y de contener en primer término este tipo de situaciones. Yo siento que
situación que está prevaleciendo actualmente en nuestro país nos permite visualizar que existen cosas que sí pueden ser combatidas de forma exitosa, pero indudablemente se requiere un esfuerzo de todos los niveles de gobierno y de los ciudadanos, desde luego. Esto es algo que, por desgracia, se ha ido generalizando y que como que nos hemos ido acostumbrando a que este tipo de cosas sucedan, pero indudablemente es posible pensar también que es factible cambiar este escenario. Claro. ¿Para qué sirve estas carpetas informativas y estas investigaciones? ¿Realmente son tomadas en cuenta por nuestros legisladores y luego pudieran ser aterrizadas en la realidad de las acciones de los gobiernos? Siempre es importante el dar a conocer a la opinión pública y a los medios, como en este caso a ustedes, el contenido de este tipo de documentos. Sin duda, los legisladores tienen acceso a este tipo de información y es importante que se den a conocer en todos los ámbitos, en el ámbito académico, en los círculos de estudio especializados, pero desde luego lo importante también es de que sea del acceso de la opinión pública y de los ciudadanos en general. Bien, pues le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en Contextos, que nos haya tomado la llamada. Gracias. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego. José de Jesús González, investigador de la Dirección de Desarrollo Regional del CESOP, estuvo con nosotros.